en este ciclo en el que comparto con ustedes los desafíos que tenemos como hombres de fe con el mundo de la cultura, quiero hablarles sobre la identidad. Es un tema muy importante en nuestro tiempo, es un tema muy importante para la cultura, es un tema que tiene que ver con la no discriminación, que tiene que ver con la ideología de género, que tiene que ver con cómo uno se autopercibe. Es decir, cómo podemos alcanzar un elemento para definir qué es la identidad. Evidentemente, si nosotros creemos que hay un Dios creador, el que define la identidad del hombre es Dios, porque el creador, el autor, tiene la autoritas, ¿no es cierto?, sobre la cosa que crea. Entonces, cuando yo hago un violín, digo, esto es un violín, ¿no es cierto? Y si otro viene y me dice, esto es un piano, digo, no, no, yo lo hice y yo hice un violín, ¿no es cierto? Entonces el autor puede definir qué es su obra, por eso le pone nombre a la cosa que hace, ¿no? Es decir, esto es lo que quise hacer. Ahora, claro, en un mundo que no cree en Dios, si no hay nada superior al hombre y el hombre surgió por la explosión de un átomo y bueno, por históricas mutaciones llegó a ser lo que es en nuestro tiempo, ¿quién le dice al hombre lo que el hombre es? Bueno, evidentemente en esa hipótesis la respuesta sería el hombre se autodefine, el hombre se dice a sí mismo quién es él. Y entonces en esta autodefinición el hombre puede definirse como le parezca y nadie puede imponerle al hombre, porque son todos otros hombres iguales que yo. Entonces, ¿quién me va a decir a mí quién soy yo? Y mis padres, no, porque en realidad, por más que de alguna manera hayan intervenido en mi creación, vieron eso que tus hijos son hijos de la vida, no son tus hijos. Es verdad, ¿no es cierto? Es decir, los padres crean o participan en la creación de un ser que es autónomo, que es independiente, y entonces, bueno, puede ser que durante la formación me digan lo que tengo que hacer y lo que tengo que pensar, pero cuando llega el momento de la independencia, bueno, ya no me pueden decir qué es lo que soy y qué es lo que tengo que pensar. Entonces soy autónomo, yo me doy mis propias normas, mis propias leyes, me defino a mí mismo y en esa definición de mí mismo puedo llegar evidentemente a extremos tales que me defina como quiera, porque evidentemente si todo es subjetivo, en la definición de mí mismo yo puedo decir, yo hoy me autopercibo como un perro, ¿no es cierto? Y por eso ladro. Pero evidentemente tiene que haber cosas objetivas en la identidad y tiene que haber cosas subjetivas en la identidad. Entonces, ¿cómo encontrar fundamentos para dialogar con el mundo de hoy acerca de la identidad, de qué es un hombre, de qué es un individuo, de por qué un individuo es tan distinto al otro, pero por otra parte merece igual respeto frente a la ley, porque es un sujeto de derechos, por otra parte no podemos esclavizar a una persona, ni podemos menospreciar sus opiniones, ni podemos, en definitiva, juzgar a la persona, podemos juzgar las cosas que hace la persona. Que en eso en el Evangelio es muy claro, ¿no? Es decir, hay que amar al pecador y odiar al pecado. Entonces nosotros odiamos a la mentira, pero no al mentiroso, porque además quizás el mentiroso es mucho más bueno que nosotros. Odiamos el robo, pero no al ladrón, porque además quizás si estuviéramos en las circunstancias en las que está el ladrón, por ejemplo, de hambre o de necesidad, también nosotros robaríamos y quizás lo haríamos con mayor perjuicio de los demás. Entonces, bueno, dialogar con la cultura
qué es lo objetivo que tiene la identidad y qué es lo subjetivo que tiene la identidad. Evidentemente hay algo que el hombre recibe y hay algo que el hombre crea, porque evidentemente el hombre es distinto de todos los seres, porque todos los seres reciben un ser que les es dado. Entonces un perro es de esta raza y tiene estas características porque proviene de un padre y de una madre de esa raza, ¿no es cierto? Y entonces la genética va a definir qué es. Y va a definir que es un perro, ¿no es cierto? Y que va a poder hacer las cosas propias del perro y va a poder prolongar también su vida en la vida de otros perros, porque esa es su naturaleza. Pero el hombre no solamente tiene naturaleza, algo que recibe, que le es dado. ¿Se acuerdan que decíamos natura, ¿no es cierto? Lo nacido, lo dado, y cultura, lo cultivado, lo hecho por el hombre. Bueno, el hombre, además de lo que ha recibido, tiene también lo que el hombre ha hecho. Entonces, hay cosas que nos han sido dadas, pero hay cosas que nosotros hemos hecho y que tanto esas cosas dadas de la natura como esas cosas hechas por nosotros de nuestra propia de nuestro propio cultivo en este propio campo que somos nosotros mismos, eso es lo que nos define. Es decir, hay una parte que es objetiva, que es lo que hemos recibido un ser que tiene unas determinadas características como animal racional, como lo define Aristóteles, el ser humano, pero por otra parte que este animal racional y este otro animal racional es distinto porque también ha recibido una genética, también ha recibido una, eh, una historia química, ¿no es cierto?, de padres, de abuelos, de lugares en donde han vivido esas personas, de historias que han vivido esas personas, pero también hay una cosa que ha recibido en cuanto a su educación, en cuanto a si le han puesto límites, no le han puesto límites, le han dado buenos ejemplos, no le han dado buenos ejemplos, le han dado instrucción, no le han dado instrucción. Y eso son cosas que el hombre recibe, pero por otra parte hay cosas que el hombre actúa con su inteligencia y con su voluntad sobre sí mismo que también lo definen, porque si yo soy sacerdote es porque en algún momento decidí serlo, entendí que debía serlo, acepté serlo, hice una cantidad de pasos de 8 años para prepararme para el sacerdocio, me ordené y hace 30 años soy sacerdote y todos los días me levanto para celebrar la misa y para confesar a las personas que sustancialmente es lo que hacemos los sacerdotes. Entonces, hay algo que nos define que nosotros hemos recibido y hay algo que nos define que nosotros hemos hecho. Y en esto hay un equilibrio muy interesante entre lo que sería lo objetivo, lo ontológico y lo subjetivo, lo existencial, que es quizás el problema del mundo y que se ve como una antinomia, ¿no es cierto? Y entonces, evidentemente, esa antinomia no se resuelve bien, es medio pendular, ¿no es cierto? ¿No? O solamente es lo dado, lo objetivo, el deber ser, o solamente es lo subjetivo, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, ¿no es cierto? Como si no hubiera un equilibrio entre las dos cosas, que es perfectamente donde está la verdad, en ese justo punto medio. Bueno, entonces, eh, a la pregunta, ¿quién soy yo? ¿O quién es el otro? En realidad nosotros no tenemos propiamente una respuesta porque con respecto a los otros hay muchos elementos que nos faltan para definirlos. Por ejemplo, no conocemos su mundo interior, sus intenciones, no conocemos lo que les pasa, no conocemos lo que ellos han recibido y entonces juzgamos esta persona es así o es asá
pero hay una cantidad de elementos que nosotros no conocemos de los demás. Pero lo peor, lo más terrible, es que hay una cantidad de elementos que nosotros no conocemos de nosotros mismos, porque ustedes coincidirán conmigo en que nosotros somos misteriosos para nosotros mismos. Hay cosas que conocemos y cosas que vamos descubriendo con el tiempo acerca de nosotros mismos, cosas que vamos confundiendo a nuestra propia conciencia acerca de nosotros mismos, cosas que nos sorprenden tanto negativamente como positivamente, ¿no? Hay momentos en que nos damos cuenta, bueno, mira, yo supe poner este límite o supe mantenerme firme a este principio que pensé que quizás no iba a poder hacerlo o tuve la fuerza para seguir adelante en esta situación, porque nosotros no terminamos de conocernos en toda la vida y la vida pasa y uno se sorprende muchas veces a sí mismo. Entonces, bueno, evidentemente en este diálogo entre la fe y la cultura, ¿qué es lo que la fe tiene que decirle a la cultura? Lo que nosotros creemos, es decir, nosotros creemos que hay alguien que conoce nuestro nombre y que ese que conoce nuestro nombre es Dios y que por eso es el que conoce verdaderamente nuestro nombre, que es un misterio para nosotros mismos. Parece en la Sagrada Escritura, en muchas oportunidades, que Dios da un nombre al hombre. Por ejemplo, Adán, lo llama Adán, que significa hecho de la tierra. O Abraham le cambia el nombre para que se llame Padre de las Naciones. O a Isaac, a, eh, a Jacob, perdón, le pone el nombre de Israel y pasa a ser el padre de las 12 tribus de Israel. O a Simón lo llama Pedro, ¿no es cierto? Kefas, que significa piedra, y entonces pasa a ser la piedra firme sobre la cual constituye la iglesia. Bueno, hay oportunidades en donde Dios muestra este nombre a las personas. Cuando tiene ese episodio Jesús en donde habla de yo soy el pastor y ustedes son las ovejas, dice, yo las conozco por su nombre y ellas reconocen mi voz. Y entonces no van a seguir a otro pastor, sino que cuando yo las llame por su nombre, ellas van a seguirme. Y en el episodio de la resurrección de Jesús hay un aspecto muy lindo. Vieron que Jesús cuando resucita es el mismo porque el sepulcro está vacío, es decir, es su mismo cuerpo que ha resucitado, porque incluso tiene la herida de las llagas de los clavos y de la lanza en el costado, pero por otra parte no lo reconocen porque evidentemente algo ha cambiado, es decir, es como un cuerpo transfigurado, es un cuerpo glorioso. Y la primera aparición de Jesús resucitado, que es a María Magdalena no lo reconoce a Jesús y piensa que es la persona que está cuidando el huerto en donde lo han enterrado a Jesús y le pregunta que si sabe dónde pusieron el cuerpo de Jesús. Es decir, que no se da cuenta que es él. Pero en un momento Jesús dice María. Es decir, menciona el nombre de ella y ella dice Rabuní, que significa maestro. Es decir, se da cuenta que Jesús la llama a ella por su propio nombre, un nombre por el cual la llamaban todas las personas, ¿no es cierto? Pero que Jesús lo pronuncia de una manera que la cala, ¿no es cierto? Le llega a definir, ¿no es cierto?, quién es ella. Y entonces, como decía en este episodio, de que las ovejas reconocen la voz del pastor, cómo él las llama por su nombre y por eso lo siguen. Bueno, eso le pasa a María Magdalena que reconoce la voz de Jesús cuando la llama por su nombre. Bueno, esto es un misterio
posiblemente si nosotros rezamos, Dios nos vaya transmitiendo algo acerca de nuestra propia identidad, por ejemplo, lo que llamamos vocación, llamado, es decir, ¿para qué me has hecho? ¿Qué querés de mí? Eh, ¿Cómo puedo servirte? ¿Por qué me diste este talento y no me diste este otro? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Es decir, ¿por qué perdí la vista y quedé ciego? Y entonces, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Y cómo querés que yo sobrelleve mi vida con estos talentos y con estas limitaciones? Entonces, Dios algunas veces ya durante esta tierra nos va diciendo qué es lo que quiere de nosotros. ¿Querés que me case? ¿Querés que forme una familia? ¿Querés que permanezca célibe? ¿Querés que sea sacerdote? ¿Por qué me diste esta inteligencia que tiene esta capacidad para la matemática? ¿O por qué me diste esta voz que tiene esta virtud para el canto? ¿O por qué me diste esa sensibilidad que se conmueve frente a un enfermo? Y entonces muchas de las cosas de la identidad ya podemos en la tierra ir preguntándoselas a Dios en la oración y obtener de Él respuestas que nos va diciendo en ese lenguaje tan raro, ¿no es cierto?, que tiene Dios, pero que el alma, como les digo, reconoce la voz de su pastor y por eso cuando Dios nos habla nos damos cuenta que nos está hablando. Bueno, en ese lenguaje misterioso nosotros nos vamos dando cuenta qué es lo que Dios nos está diciendo, qué quiere de nosotros, qué piensa de nosotros. Pero la última definición de nuestra identidad la vamos a tener en dos juicios, lo que llamamos el juicio particular y lo que llamamos el juicio universal. El juicio particular, ¿qué significa? Que el día que nosotros morimos nos enfrentamos frente a Dios y Dios pasa a ser un espejo que nos dice qué somos, qué hicimos, cuánto amamos, cuánto comprendimos, pero que nos dice la verdad sobre nosotros mismos. Esa verdad que nosotros nunca llegamos a ver, la consecuencia de nuestros actos, las posibilidades que hubiéramos tenido de haber elegido otras cosas que quizás Dios hubiera querido que nosotros eligiéramos y nosotros no lo hicimos. Y entonces ya parte de esa identidad nuestra la vamos a reconocer en ese juicio particular en donde Dios nos va a decir qué soñó cuando nos creó, qué quiso hacer cuando nos puso en el mundo, qué en esta sinfonía, ¿no es cierto?, que es el universo, qué nota quiso que nosotros diéramos y vamos a notar la diferencia entre lo que Dios quiso y lo que nosotros hicimos. No solamente por nuestra voluntad, porque muchas de las cosas no son frustraciones de nuestra voluntad, que no quisieron hacer lo que Dios quiso. Quizás nuestros padres no nos educaron como Dios quiso que nos educaran, no nos pusieron los límites, no fueron buenos modelos como Dios hubiera querido, y entonces esto no solamente va a ser responsabilidad nuestra, esa diferencia que haya entre el sueño de Dios y esta realidad que soy yo. Pero lo que sí ciertamente va a ser responsabilidad de la libertad del hombre, porque Dios nos creó para una cosa buena que Él soñó en su mente para al hacernos, al crearnos, y entonces toda la diferencia que hay entre eso y lo que nosotros somos no necesariamente es responsabilidad de este individuo que soy yo, pero sí necesariamente va a ser responsabilidad de la libertad, tanto del hombre como de la libertad del demonio, ¿no es cierto?, que nos ha jorobado, tanto propia de mí, mía, o de los otros hombres que nos han educado o que no nos han educado, que nos han corregido o no nos han corregido. Pero después,
en el juicio universal que se va a dar cuando termine toda la historia de la humanidad, en ese juicio universal nosotros vamos también a conocer más profundamente nuestra identidad, porque no solamente vamos a conocer con respecto al misterio nuestro, sino que vamos a ver esa identidad nuestra con respecto a los demás, es decir, todas las consecuencias que tuvieron nuestros actos en la historia de los otros, tanto las cosas que hemos hecho como las cosas que hemos omitido hacer. Y entonces ahí en el juicio universal vamos a comprender nuestra identidad dentro de la historia de la humanidad, de nuestra patria, de nuestra familia, de nuestra comunidad. Y entonces también va a ser un aspecto en donde eso dado, que solamente me lo puede responder Dios, ya le digo, hay una parte que me la va a responder si le pregunto en esta tierra, hay una parte que me la va a responder en el juicio particular y hay otra parte que me la va a responder en el juicio final. Y recién ahí yo voy a saber exactamente quién quiso Dios que yo fuera y quién fui yo realmente, porque me voy a ver no en mi propia conciencia o en un juicio que genere mi propia conciencia, sino que me voy a ver en el juicio infinitamente sabio e infalible de Dios. Bueno, ese es el aspecto entonces objetivo. Ahora, ¿cuál sería el aspecto subjetivo? Bueno, que hay una parte que nosotros hacemos, que nosotros decidimos quiénes queremos ser, porque el hombre es libre y entonces nosotros también nos definimos con las elecciones que nosotros tenemos en nuestra vida. Hay un libro de Miguel de Unamuno muy interesante que plantea un diálogo entre dos personas, como si les dijera Juan y Pedro. Y entonces Juan habla con Pedro. Y de repente van desdoblándose los personajes. Y entonces el Juan que Juan quisiera ser le habla al Pedro que Pedro quisiera ser. Y el Juan que los otros piensan que Juan es, le habla al Pedro que los otros piensan que Pedro es. Y el Juan que Juan piensa que es, le habla al Pedro que Pedro piensa que es. Bueno, la cuestión es que al final hay 4 Juanes y 4 Pedros que están dialogando y lo interesante del diálogo justamente es que en ese diálogo se ve un poquito la diferencia entre lo que quisieran ser, lo que piensan que son, lo que los demás piensan que ellos son. Pero bueno, la cuestión es que al final eso no deja de ser anecdótico y demostrar la habilidad que tiene Miguel de Unamuno para relatar. Y al final dice, bueno, ¿quién es Juan y quién es Pedro? Pregunta al lector. Entonces uno tiene la tendencia de decir, bueno, los primeros, que eran Juan y Pedro, ¿no es cierto? Los otros no, tienen como un aditamento, ¿no? Y él dice, no, no, es el Juan que Juan quiere ser y el Pedro que Pedro quiere ser. Porque en el hombre la voluntad define también a la persona. Bueno, este aspecto que ya les digo no es absoluto porque hay aspectos que nosotros no elegimos de nosotros mismos, sino que nos son dados, es verdad. Es decir, yo soy pelado y soy sacerdote. Ahora, pelado yo no elegí ser. Si hubiera podido elegir, tendría un pelo precioso. En cambio, sacerdote yo elegí ser. Entonces, evidentemente, lo que a mí me pasa no me define de la misma manera que lo que yo elijo. Entonces, porque ya les digo, esto si hubiera podido elegir, hubiera elegido todo lo contrario. Entonces, cuando yo digo Eduardo es pelado y digo Eduardo es sacerdote, en realidad le estoy atribuyendo a Eduardo dos cosas
en un grado absolutamente distinto, porque Eduardo no tiene ninguna adhesión, ningún deseo, ninguna alegría por ser pelado. En cambio, Eduardo tuvo una gran voluntad para llegar a ser sacerdote, para permanecer siendo sacerdote y esperemos que morir siéndolo, porque es algo que eligió. Entonces, por supuesto que lo define mucho más. Es decir, que hay todo un mundo que nos define, que nosotros elegimos. Ahora, ese mundo no es que yo elijo, hoy me siento Superman y soy Superman, y hoy me siento ruso y soy ruso, y hoy me siento un caballo y soy caballo, y hoy me percibo de esta manera y soy como me percibo, o lo que fuera, porque hay una parte objetiva. Ahora, si yo con mi libertad decido mentir, soy un mentiroso. Si yo decido robar, soy un ladrón. Si yo decido ser generoso, soy generoso. Si yo decido decir la verdad, soy veraz. Es decir, que mis actos también me definen, también dicen lo que yo soy. Y por eso es interesante, ¿no es cierto?, que en la identidad de una persona están estos elementos de la naturaleza, pero también están estos elementos de la cultura, de los actos que eligió la persona que es inteligente y que es libre y que entonces decide actuar de una manera. Bueno, esto es algo muy interesante, muy equilibrado, porque nos define quién somos y por lo tanto nos permite educar, por ejemplo, y nos permite, eh, no sé, decir, ver qué queremos ser, ¿no es cierto? Nos permite convertirnos, es decir, cambiar el camino, ¿no? Y estábamos haciendo este camino y ahora hacemos este otro, ¿no es cierto? Nos permite reelegirnos, ¿no? No en su totalidad, porque tenemos algo que somos y que no podemos cambiar, pero tenemos cosas que sí. Bueno, y en el equilibrio de estos dos elementos va a estar la solidez de la cultura y la solidez del juicio que nosotros tengamos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Y por eso es muy importante transmitirle elementos a la cultura desde nuestra fe con respecto a la identidad de las personas, porque la, la, la historia de la iglesia está llena de elementos que le permite ser maestra en la identidad de las personas, que le permite saber mucho sobre la humanidad, porque es una institución que tiene 2000 años, que se ha dedicado mucho a la educación, que ha escuchado mucho a las personas en la confesión, en lo más íntimo de esas personas, que ha conocido mucho por lo que Dios nos ha dicho en la revelación y que por lo tanto es importante que se dé en este tema de la identidad, que la iglesia pueda decir el patrimonio enorme que tiene, porque Dios se ha revelado, porque ella ha caminado 2000 años y por lo tanto ha conocido mucho, mucho sobre el hombre y por eso ciertamente tiene mucho para decirnos. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.